Son las 9:05 de la mañana. Recibimos a un economista venezolano, Asdrúbal Oliveros, considerado uno de los más rigurosos economistas de su país, que tiene además el mérito, no sabemos cómo, de seguir viviendo en Caracas. Y es inevitable preguntarle, ¿cómo ha logrado el gobierno de su país hacer las cosas tan mal? Bueno, de verdad que en primer lugar, muchas gracias por la invitación y por estar en el Perú. Gracias a los amigos de Macroconsul por la invitación también. Mira, yo creo que en parte porque la única obsesión del gobierno de Maduro es retener el poder. Y a costa de eso, pues, ha sacrificado la economía, llevándola a un nivel de deterioro único en el mundo. Ya ni siquiera en América Latina, sino único en el mundo. La caída de la economía venezolana, la contracción de estos últimos 5 años, que es del orden del 60%, solo se ha visto en países con guerras, con desastres naturales, y prácticamente supera con creces cualquier crisis que haya pasado a otro país latinoamericano, incluyendo las más profundas que fueron la de Nicaragua y Cuba, ¿no? En los años finales de los 80. Entonces, eso te habla de que al final el modelo, lo único que busca no es el bienestar de la gente, sino retener el poder a toda costa, e incluso en estos momentos el gobierno se niega a algún tipo de negociación para su salida, para una transición, a costa del sufrimiento de la gente. La situación en Venezuela de la mayoría de la población es muy crítica, estamos hablando de más de 80% de población en pobreza crítica, de un salario mínimo en torno a los $6 mensuales, imagínense lo que eso implica, muy por debajo de cualquier estándar internacional, y la destrucción de riquezas que ha habido en Venezuela. Hace apenas 6, 7 años, el ingreso por persona en Venezuela estaba en el orden de los $12,000, $13,000. En este momento no supera los $3,000. Es decir, había una destrucción de riqueza muy agresiva, obviamente producto de malas políticas y sobre todo de tosudez ideológica de implementar un modelo que no ha funcionado en ninguna parte, pero cuya única ventaja es que tienes el Estado a tu servicio, ¿no? Dos aspectos importantes de la economía venezolana. Es verdad que el modelo es pésimo y que además está demostradísimo, lo hemos vivido en carne propia, que no funciona. Pero también es verdad que Venezuela ha sido un país muy rico por muchos años, con una cantidad enorme de divisas, con una clase alta, con muchísimo dinero y con mucha pobreza. Entonces, ¿qué pasó en el momento en que tuvieron la oportunidad de, bajo otro modelo, hacer una distribución mejor de sus propios recursos? ¿Qué lección les deja todo esto que ha pasado? Sí, bueno, en primer lugar, efectivamente, somos ricos en recursos, ¿no? Pero la verdad que esa riqueza no se convirtió en algo permanente para la sociedad. Es dinero fácil, pues. Exactamente. Bueno, sí, producto de una renta, de la renta petrolera, porque somos un país petrolero, somos el país con las más altas reservas de petróleo en el mundo, pero está en el subsuelo, no. De hecho, la producción está cayendo significativamente. Efectivamente, se cometieron muchos errores en el pasado de la clase de política tradicional venezolana antes de la llegada de Chávez, que de alguna manera hubo mucha corrupción, se potenció la desigualdad social, el clientelismo político, y la gente de alguna manera se hartó y buscó un salvavidas, y ese salvavidas fue Chávez. Luego Chávez vivió un boom, tuvo la suerte de la providencia que coincidió con un boom. La gente sintió que su vida mejoró significativamente, sobre todo entre 2003 y 2008, pero como justamente no se centraron en las bases para que eso se hiciera permanente, una reforma institucional, para hacernos menos dependientes del petróleo, para hacer una economía competitiva, una economía que creciera de otros sectores, una vez que el boom desapareció, que el precio petrolero se cayó y se estabilizó, obviamente todo eso se vino abajo. Hoy Venezuela tiene más pobreza de cuando Chávez llegó al poder. O sea, lo que hizo con una mano la borró con la otra. Totalmente. Y somos una economía incluso más pequeña de que cuando Chávez llegó al poder. Es decir, Chávez llegó con una economía que era de $100,000 millones. En este momento estamos en $85,000 millones. Es decir, todo eso desapareció de un plumazo, sobre todo en esta gestión de Maduro. Pero hay dos cosas terribles. Primero, se botó la plata básicamente a chorros, como hemos visto en el gobierno de Chávez, pero la corrupción no ha desaparecido. Entonces, es peor. Entonces, cuando llegue una nueva administración, que va a llegar tarde o temprano, se va a encontrar con un país en quiebra, un país con altísimos niveles de corrupción, y lo hemos vivido nosotros. Los planes para reactivar la economía en esos casos suelen ser terribles y los vuelve a sufrir la población, ¿no es cierto? Los ajustes de precios.
¿Cómo hacer para contener toda esa demanda social que también va a existir, ¿no? Mire, yo creo que en parte eso es cierto, pero también vamos a un punto. La gente en este momento tiene 5 años padeciendo unas condiciones de vida terribles. Estamos hablando de inflación mensual en el orden de más de 100%. El año pasado cerramos con una inflación cercana a 2 millones%. Imagínense quienes nos escuchan acá en Perú, lo que eso significa en términos de estabilidad de inflación. Que hemos vivido hiperinflación. Claro, y nunca a este nivel. Sí. Entonces yo creo que al final, haciendo las cosas bien, con un programa de estabilización que ya de verdad los actores políticos y los técnicos lo hemos discutido, de alguna forma puedes empezar a generarle bienestar a la gente. Con que tú reduzcas esa inflación de 6 dígitos a niveles por lo menos en el primer año de 2 dígitos, ya es una ganancia importante. Y eso lo demuestra incluso la historia. Generalmente los programas de estabilización y ajuste después de una economía en hiperinflación suelen ser populares porque la gente lo que quiere es que le resuelvan los problemas. Y es el único momento que se pueden hacer, exactamente, ¿no? Inmediato. Estoy de acuerdo. Y creo que la mayoría de la población entiende y va a estar dispuesta a hacer sacrificio con una diferencia, porque hoy hace sacrificio. Pero sin futuro. Exactamente, usted lo ha dicho bastante claro. La gente creo que está dispuesta a hacer sacrificios sabiendo que cada paso es para mejorar. Ahora, Venezuela, los años de la democracia, con la corrupción que hubo, pero también con avances en educación, por ejemplo, hay muchos profesionales, ¿no? Totalmente. También hay que reconocer eso, lo que fue el punto fijo. ¿Esperan ustedes el regreso de los profesionales, tantos que han inmigrado, el éxodo venezolano, en un corto tiempo cuando esto finalmente acabe? Mire, los estudios muestran, nosotros hemos hablado mucho de esto con la Organización de Refugiados de las Naciones Unidas, la oficina, y hablan de que probablemente entre un 30 y 40% de los que han salido pudieran regresar en las primeras de cambio, en el primer año, ¿no? Esa probablemente es una población que está en condiciones muy críticas, muy vulnerables. De hecho, muchos de ellos están acá en el Perú, lo cual aprovecho para agradecer a los peruanos y a la sociedad peruana por acoger venezolanos en unas condiciones tan críticas. La verdad que la gente que sale de Venezuela en esas condiciones está en un nivel más allá de la indigencia y yo diría de la desesperación. Y agradezco mucho a los gobiernos o a los países como Colombia, Ecuador, Perú, que han tenido que recibir esa cantidad de venezolanos desesperados, que es la única salida que han visto. Ahora, entonces, pueden volver. Algunos van a tardar, obviamente. Hasta que vean cómo van las cosas. Tampoco soy iluso, hasta que de alguna forma vean que las cosas mejoren. Pero sí creo que muchos venezolanos, mucho capital, usted lo decía, las empresas durante el boom tuvieron mucho dinero, muchas ganancias, pero la están invirtiendo fuera de Venezuela. Ahora, ¿cuándo va a caer Maduro, no? Esa es la pregunta que todos nos hacemos, pregunta. ¿no? Yo creo que es un tema de tiempo. Para mí ya es inviable. ¿Las sanciones petroleras han sido clave? Sí, las sanciones, la presión internacional también, Europa Europa de la también está comunidad reconociendo. internacional y también de la sociedad. Yo creo que la sociedad venezolana está de alguna manera diciendo basta. Lo hemos visto en las manifestaciones masivas. La gente está en la calle, volvió a levantar la esperanza bajo el liderazgo del presidente interino Juan Guaidó, y creo que ya esto es irreversible. Tal vez un tema de tiempo, tal vez un tema del semanas, cómo. meses. Es difícil saberlo, es difícil. Ahora, Yo lo voy a decir ¿qué pasa honesto. con las inversiones venezolanas en Estados Unidos? ¿Cuál es la realidad de las relaciones comerciales, particularmente de la cadena de grifos, gasolineras, que Venezuela tiene en Estados Unidos? Mire, en este momento el gobierno de la administración Trump tomó la semana pasada sanciones al gobierno de Maduro, no al país. Es decir, porque la administración Trump dice, si Juan Guaidó toma la presidencia, estas sanciones se levantan automáticamente. ¿Pero ya nombró representantes ante Citgo, Juan Guaidó? Todavía no. ¿Por qué? Creo que, bueno, debe estar discutiendo el equipo, ¿no? Debe ser personas idóneas, preparadas, conocedoras del sector petrolero. Solamente ha nombrado representantes diplomáticos en algunos países. Aquí, por ejemplo. No ha nombrado ni ministros ni equipo técnico, ¿no? Me imagino que en el paso de los días hará eso. Porque también hay un riesgo, ¿no? Bueno. Ese nombre sale a la palestra y si está en Caracas, usted se imaginará lo que puede pasar. ¿Cuándo vuelve ¿no? usted? A Caracas, por otra parte. Yo vuelvo mañana. Bueno, nos informará desde allá cuando tome por supuesto, contacto con los con eventuales miembros del futuro gobierno democrático. Muchas gracias a Asdrúbal Oliveros, economista venezolano que mañana vuelve a su país. Muchas gracias. Gracias a ustedes Buenos días. por la invitación.